Hola, bienvenidos a este video de la oficina de sistemas. Bueno, en esta serie de videos vamos a estudiar el protocolo SpanIntry, que es muy importante para las redes switchadas. Vamos a hablar de cómo funciona, para qué sirve, y bueno, la idea es llegar hasta la parte de tuning y troubleshooting. Entonces, bueno, primero que todo, teniendo en cuenta cómo funciona la red de switches, pensemos en dos cosas. Bueno, la primera es que las tramas Ethernet, es decir, a nivel de capa 2, a nivel de capa de enlace de datos, las tramas no tienen un TTL. No es como los paquetes a nivel de IP que tienen un TTL. Ya veíamos en el video de Tracer que los paquetes IP tienen un TTL, es decir, pues son finitos y van a tener un número finito de saltos. Pero las tramas Ethernet no tienen TTL, es decir, pueden estar indefinidamente propagándose a través de una red bajo ciertas condiciones. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que el aprendizaje de los switches se hace por un mecanismo que se llama Flood and Learn. Entonces, por ejemplo, si veamos la siguiente topología, digamos que PS1 quiere enviar una trama PS2 y switch 1 no tiene la entrada MAC para PC2. Entonces, ¿qué hace switch 1 en este caso? Bueno, hace un flooding o un unicast flooding, y lo que hace es que saca el tráfico por todos los puertos de salida excepto por el que lo recibe, es decir, ese paquete que envía PC1 hacia PC2, el switch lo replica por el puerto que va hacia switch 2 y hacia switch 3. Eventualmente, pues la trama llega a PC2 sin ningún problema. Ahora, imagina esta misma topología agregando una redundancia, es decir, un enlace entre switch 2 y switch 3. Imagina también que SpanIntry no está habilitado en esta red. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la misma situación. Digamos que, por ejemplo, PC1 va a enviar un broadcast. Entonces, ese broadcast, como sabes, el switch lo va a propagar por todos los puertos de salida excepto por el que lo recibe. Entonces switch 1 recibe esa trama broadcast, lo envía a switch 2 y hacia switch 3. Entonces vámonos primero a la dirección de switch 3. Switch 3 la recibe, lo envía hacia PC3, lo envía luego hacia switch 2. Switch 2 lo recibe, lo envía hacia PC2 y de vuelta hacia switch 1. Pero acuérdate que también había una trama inicial en la otra dirección desde switch 1 a switch 2, entonces esa trama también se propaga en la otra dirección hacia switch 2. Switch 2 la propaga hacia PC2 y hacia switch 3, y switch 3 la propaga hacia PC3 y luego hacia switch 1 también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos SpanIntry, problemas como estos pasan. Entonces los tres primeros problemas que mitiga SpanIntry 1 es las tormentas de broadcast, ¿cierto? Porque como lo ves acá, con ese único broadcast inicial se causó una tormenta de broadcast donde ese broadcast va a estar indefinidamente en esta red donde se agregó esta redundancia, ¿cierto? Entonces es el primer problema que SpanIntry busca prevenir. El segundo es la inestabilidad de la tabla MAC. ¿Por qué? Porque cada vez que yo envío la trama a través de un switch, el switch va a guardar la dirección de origen, en este caso, por ejemplo, de PC1, pero a medida que la trama se mueve en ambas direcciones, la entrada, por ejemplo, de PC1 en switch 2 va a cambiar cuando, por ejemplo, vaya en una dirección o reciba el paquete en la otra dirección. Entonces va a haber PC1 como si estuviera conectada por momentos hacia la conexión que va hacia switch 1 y a veces hacia la conexión que va hacia switch 3. Entonces eso es un problema, una inestabilidad en la tabla MAC. Y bueno, eventualmente digamos que en estos escenarios cada uno de los computadores va a recibir múltiples copias de estas tramas. Entonces esos son los tres problemas que SpanIntry busca resolver. ¿Cómo los resuelve? Bueno, sencillamente, sin irnos al detalle, SpanIntry lo que hace es, digamos, a través del algoritmo, seleccionar uno de los enlaces redundantes y poner
uno de los puertos en modo blocking o en modo discarding. Entonces en este caso, por ejemplo, él no va a deshabilitar a nivel lógica ninguna a nivel físico ninguna interfaz, pero sí hace, digamos, un bloqueo a nivel lógico para que uno de los puertos deje de enviar y recibir tráfico. Entonces, por ejemplo, digamos que después de SpanIntry haber ejecutado todas sus funciones, la interfaz entre switch 2 y switch 3 queda uno de los puertos queda en modo blocking, es decir, ya deja de pasar tramas. Entonces previene que haya esta circulación infinita de estas tramas broadcast o de únicas no conocidos y demás. Entonces es básicamente lo que hace SpanIntry. En una red switchada tú siempre vas a necesitar redundancia, pero entonces cuando agregas redundancia vas a tener casos como este donde hay una trayectoria cerrada. Eso se conoce como, digamos, como un loop o lazo, porque la trayectoria cerrada. SpanIntry toma parte de esa topología y cuando encuentra una trayectoria cerrada, simplemente a nivel lógico abre ese loop y bueno, previene que las tramas circulen indefinidamente, porque ya habíamos dicho que las tramas Ethernet no tienen un TTL, no tienen un tiempo de vida. Entonces, si una trama Ethernet entra a circular en una red donde hay un loop y no hay un mecanismo de prevención de loops como lo es SpanIntry, la trama va a estar de manera circular siempre moviéndose en esta red. Bueno, como les comentaba, ahora sí vamos manos a la obra. Vamos a ver como un loop en la vida real. Estos son los síntomas que vas a ver en un loop en tu red si no estás utilizando SpanIntry o no está configurado apropiadamente y bueno, tienen rutas redundantes como en este caso, ¿cierto? Es muy común en un diseño de red tener redundancia porque es requerido para no tener un punto único de falla, pero pues digamos, la red tiene que estar bien diseñada, SpanIntry tiene que estar correctamente habilitado y bueno, vamos a ver cómo es en estos casos. Entonces, por ejemplo, no se preocupen mucho por los comandos en este caso. Simplemente les voy a mostrar que SpanIntry está corriendo digamos de manera normal. Yo les decía, SpanIntry va a bloquear o su objetivo es bloquear uno de los puertos para prevenir que esa trayectoria cerrada, alguno de los puertos envíe y reciba tráfico, de manera que la trayectoria queda abierta. Entonces, por ejemplo, aquí bloquea, por ejemplo, en switch 1 la giga 01, veamos. Switch 1, la giga 01, es como si la red estuviera abierta en este punto. Entonces es una buena cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo estos tres PCs. Por ejemplo, ahorita mismo no han enviado tráfico, el ARP está limpio. Por ejemplo, si yo veo las direcciones IP de cada uno de ellos, por ejemplo, si hago ping entre ellos, vamos a ver, ahí puedo hacer ping entre ellos. Los tiempos de respuesta son tiempos normales. Vamos a hacer ping de todos a todos. Listo, ahí ya me están respondiendo normal. Veo la tabla ARP, todo dentro de lo normal, ¿cierto? Entonces todos tienen las entradas de los otros dos PCs sin ningún problema. Por ejemplo, si yo me voy al switch, me voy a los switches y miro la tabla MAC. Por ejemplo, veo PS1, este es la MAC de PS1 4469, de terminar, a ver, 4469. Entonces PS1 se ve a través del puerto 3, como lo veíamos inicialmente acá en el diagrama. Vamos a ver la de PS2, debería ser esta, D132, termina, veámosla. Entonces ahí está, D132, y la de PS3 debería ser esta, 898D. Veámosla acá. Entonces esto para mostrarle cuando la red está estable. Listo, 898D, listo. Todo se ve con todo, no hay ningún problema. Todo está muy normal, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa cuando apagamos SpanIntry. Primero que todo voy a apagar SpanIntry acá.
No se preocupen por los comandos, eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a hacer ping entre las máquinas. Vamos a dar ping acá, vamos a dejar un ping corriendo hacia PC2. Vamos a dejar un ping corriendo acá hacia PC1. Vamos a dejar corriendo aquí también un ping hacia PC1. Listo, ahí todavía no se ha visto mayor efecto de no tener spanning tree. Si yo valido aquí en el switch show spanning tree, VLAN 1, no tengo spanning tree. Vamos a limpiar la tabla MAC. Veamos cómo está en este momento. Digamos, puede que esté todavía las entradas de los PCs por los puertos que se veían anteriormente. Lo que voy a hacer para forzar, digamos, a que se vea la inestabilidad más rápido es limpiar la tabla MAC, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a ver que la cuestión se va a empezar a poner divertida. Entonces, por ejemplo, mira que ya ahí no vemos las entradas de los PCs como si estuvieran locales. O sea, mira que empiezas a ver ya la entrada que estaba, por ejemplo, esta de PC1 4469 por giga 03, la ves como si estuviera la giga 00. O sea, ya empieza a ver la inestabilidad. Por ejemplo, PC2 de 1.32 la ve como si estuviera por la giga 00 acá en este otro switch. Y bueno, ahí donde empiezan los efectos. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Vamos a ver. Empezamos por ver que los switches se empiezan a poner un poco lentos. O sea, aquí mi terminal, por ejemplo, el switch 1 no me está dejando ejecutar ningún comando. Veamos acá los pines. Mira las respuestas tan altas, ya se empiezan a ver las tramas duplicadas. El pin no está continuo. En general, digamos, la condición de la red está bastante complicada en este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un ARP. Por ejemplo, ellos todavía tienen la ARP, entradas de ARP que habían guardado al principio de las pruebas. Saben que para limpiarla voy a reiniciar. No, vamos a hacer algo mejor. Vamos a ver en el switch, por ejemplo, las tablas MAC nuevamente. Mira, por ejemplo, aquí empieza a mostrar procesos de CPU que se están, digamos, exacerbando. Está muy alto la CPU. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer capturas de paquetes, vas a ver un volumen de paquetes duplicados, repetidos, unas tormentas de broadcast. Por ejemplo, mira el ARP. Mira el ARP cómo se comporta. Esta era otra de las cosas que yo les decía, que la red se ponía inestable. O sea, ya vimos que las entradas de los switches se vuelven inestables. Vemos que hay unas tormentas de broadcast, por el ARP es un broadcast. Entonces no es normal que una red tan pequeña tenga toda esta cantidad de paquetes broadcast. Mire que aquí lleva 17.900, 18.000 paquetes, 19.000 paquetes solo broadcast. Entonces eso es una tormenta de broadcast. También veíamos en las respuestas de los pines que había paquetes duplicados, ya que empezamos a perder conexión. Entonces, en una red real, cuando se presentan estas situaciones, identificar el problema es un poco complicado. Normalmente, como pierdes acceso a los equipos, ahí es donde empiezas a tener que empezar a apagar equipos, a desconectar cables y redundancia hasta que encuentras los loops. Digamos que hay varias, digamos, situaciones donde puedes generar un loop. No necesariamente tiene que ser así como la tengo acá en 3 switches y la trayectoria de esta manera, sino puede ser una conexión de un switch a un mismo switch, o un switch a través de un hub, donde se pueden empezar a generar esos problemas. Vamos a ver si aquí borrando la conexión se estabiliza un poco. Veamos. Bueno, ya aquí esto está mejorando un poco. Vamos a ver, por aquí ya hubo una respuesta. Vamos a ver qué pasa con los switches.
por ejemplo, aquí forcé a parar el loop de manera de hacer una desconexión. Digamos que tal vez la red todavía está un poco, o los switches están un poco inestables. Vamos a ver qué pasa. Vamos a limpiar la tabla MAC. Clear. La consola de Switch 1 y Switch 3 está un poco lenta todavía. Bueno, aquí por lo menos tengo respuesta parcial allí. Creo que todavía no ha bajado el procesamiento de alguno de los Switch. MAC address Table Dynamic, mira que ahí tiene alertas de CPU. Eventualmente debería bajar el procesamiento y deberían empezar a normalizarse. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando no tienes SpanIntri una red. Mira, ya empezó a estabilizarse la red. El nivel de broadcast debería empezar a minimizarse. Bueno, ya todavía está alto, pero debería empezar a dejar de crecer en la proporción que estaba creciendo inicialmente. Entonces, bueno, eso básicamente es un loop. La función de SpanIntri es prevenir que esto pase cuando tenemos trayectorias con redundancia. Y bueno, y si nos está pasando, una de las maneras comunes es empezar a hacer desconexión de equipos, de cables, y tratar de identificar la porción de la red que está siendo afectada. Entonces, en los próximos videos ya vamos a ver cómo funciona el algoritmo, cómo tuneamos el algoritmo y bueno, qué cosas tener en cuenta para las integraciones de SpanIntri y cómo hacer el troubleshooting. Entonces, recuerda dejarnos un like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.